Hola a todos. Lo primero que quería deciros es que mucho ánimo a todas las familias que nos estéis escuchando. Y nada, en esta charla que vamos a dar hoy, vamos a hablar sobre el duelo en la infancia, ya que, por desgracia, en esta situación que estamos viviendo, se está dando muchos casos de que mueren algunos de nuestros familiares, por ejemplo, el abuelito o la abuelita, y no nos podemos despedir de ellos. Y frente a esta situación tan complicada en la que todos hacemos lo mejor que podemos, venimos a daros algunos consejos y algunas pautas para ayudaros. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Pues lo primero que os vamos a contar es qué es el duelo y los tipos de duelo que hay. También veremos cómo viven el duelo los niños, porque es bastante diferente cómo viven el duelo los niños y los adultos. Y hablaremos ahí de las etapas del duelo y de las diferencias que hay entre las edades. También hablaremos de qué podemos hacer nosotros como adultos, como sus padres o sus tutores, para ayudarles a vivir el duelo de la mejor manera posible, de algunos errores que podemos cometer y de actividades y recomendaciones por último. ¿Qué es el duelo? Pues el duelo es el proceso por el que pasa una persona después de tener una pérdida afectiva. Puede pasar con una pérdida que causa la muerte o por ejemplo, el duelo por perder a una pareja o un objeto. Y pues este duelo se expresa en conductas, en emociones e incluso físicamente. Nos podemos encontrar mal, del estómago, etc. El duelo no es malo, eso hay que tenerlo muy claro, porque el duelo nos ayuda a integrar esa experiencia, a adaptarnos y a aceptar que no es lo mismo que olvidar, ya hablaremos de ello más tarde, la pérdida. Hay diferentes tipos de duelo. Está el funcional o no complicado. Aquí quiero decir que no significa que el duelo no sea complicado. Siempre es complicado un duelo, pero esta es la denominación. El duelo patológico complicado, que es cuando se cronifica la situación. El duelo anticipatorio, que es ese duelo que se vive sobre todo en una situación de enfermedad muy grave en la que anticipamos una muerte y vamos preparándonos. Este duelo está bien, es recomendado porque cuando nosotros nos preparamos para esa muerte, nuestros mecanismos psicológicos se ponen en marcha y actúan a modo de escudo. Y luego también está el duelo aplazado o congelado, que es propio de los adolescentes, y es el duelo que niega las emociones, que lo aplaza, que no se permite, esa persona que no se permite vivir el duelo. ¿Cómo viene el duelo de los niños? Pues hay que decir lo primero es que el duelo de los niños es más corto, porque los niños son más flexibles emocionalmente y cognitivamente que los adultos, aunque depende de la edad que tengan. El duelo, o sea, todo el mundo pasa por unas fases, aunque no necesariamente por todas las que hablaremos a continuación. Y también es muy importante saber que cada persona vive el duelo de una manera totalmente diferente y a su ritmo. Ya no decimos la diferencia entre un adulto y un niño. Y hay que dejar ese espacio y ese tiempo y respetar los tiempos de los demás. Bueno, la primera fase del duelo sería la negación. Una frase propia de la negación sería esto no ha pasado, esto es un sueño y mañana cuando me despierte todo estará igual. Aquí hay un entumecimiento, un embotamiento, no nos creemos todavía qué ha pasado. En esta etapa es muy importante respetar el espacio, respetar esta posición, pero no seguir el rollo, no hacer como que de verdad no ha pasado nada, porque la experiencia de la muerte se tiene que integrar. La siguiente etapa sería la negociación. La negociación en los niños es muy marcada porque está el pensamiento mágico. Y los niños se creen que, por ejemplo, si desean algo mucho, se puede hacer real. Una frase típica de esta etapa sería que si me porto muy, 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 muy bien,
el abuelito vendrá por mi cumpleaños, porque todavía no, en algunas edades todavía no han integrado el concepto de la muerte. Aquí puede ser muy útil hacer una técnica de imaginación guiada, que es muy fácil. Es decir, oye, ¿te imaginas que estuviera aquí el abuelito o la abuelita? Pero siempre con la idea de que es un juego, de que no es real que está aquí, es todo imaginación, para que el niño comprenda que el abuelito o la abuelita no va a volver. La siguiente etapa es la ira, que es el momento en el que nos damos cuenta de que no podemos hacer nada para evitarlo. Y es muy propia en adolescentes. Luego está la depresión, que no significa que tenga un trastorno de depresión mayor, sino que es una fase depresiva, que aquí aparece la tristeza, aparece pues eso, la desolación, la desesperanza, porque ya nos hemos dado cuenta de que no nos sirve enfadarnos o evitar la realidad. Aquí es crucial respetar la intimidad del niño y la intimidad en los momentos de familiares. Llorar todos juntos, hablar de los sentimientos. Y por último está la aceptación. La aceptación no significa que olvidemos a ese familiar. Aceptar es reorganizar la vida, es adaptarse a esta situación. Aquí pues se nota que la gente ha aceptado esta pérdida cuando se puede hablar de la persona fallecida sin ponerse a llorar de forma desconsolada, etcétera. Y siempre buscaremos esta aceptación y reorganización. Vale, ahora vamos a hablar del duelo por etapas, las etapas evolutivas, es decir, de 0 a 2 años, de 3 años a 6 años, de 6 años a 11 y al final de la adolescencia. Pues la primera, de 0 a 2 años, los bebés no entienden obviamente el concepto de la muerte, pero sí que entienden esa experiencia de separación o abandono. Por eso pues existen los llantos, etcétera. Y perciben esto como una amenaza a su seguridad y a su bienestar, aunque no lo hablen. En esta etapa es muy importante mantener, las rutinas y el contacto físico, porque los bebés se contagian de las emociones de los adultos y ese contacto físico siempre va a ser protector. Bueno, vamos a hablar ahora de la etapa de 3 o 4 años hasta los 6 años. A esta edad los niños entienden la muerte como algo temporal, todavía no es irreversible para ellos. Y por ello pueden darse muchas preguntas sobre el fallecido, que nosotros podemos no entender a lo mejor, porque como no lo han entendido, pueden preguntar, ¿y vendrá la cena de Navidad? ¿Y vendrá a mi cumple? Y pues tendremos que tener mucha paciencia. También hay que tener en cuenta el pensamiento mágico propio de la edad, que es lo que hemos dicho antes, el si me porto bien vendrá por mi cumple. Y por este pensamiento mágico puede aparecer esta culpabilidad tan peligrosa muchas veces, que puede aparecer porque ellos se piensan que por haberse portado mal o haber hecho algo malo o haber pensado algo malo de la persona que ha fallecido, se piensan que ha sido su culpa. Esto hay que dejar muy claro que no es así. Evitar que se prolongue esa culpa. También suelen intentar contactar con el fallecido, piensan que todavía pues alguna parte de su cuerpo funciona y pueden escucharle, pueden pedirle cosas. Y esto puede causarles frustración y tristeza. También pueden aparecer conductas de regresión. Esto quiere decir que pues se empiezan a chupar el dedo otra vez, se hacen pis en la cama, etc. Hay que tener mucha paciencia, como he dicho antes ya. Y lo más recomendable es explicar con sencillez y claridad todo lo que ha pasado, sin entrar en muchos detalles, preguntarle qué piensa, qué siente, hablar del tema y no dejarle lugar a imaginarse cosas extrañas y hacerse teorías extrañas sobre la muerte de esta persona. Bien, ahora hablaremos de la etapa de 6-7 años a los 11 años. Aquí empiezan a entender el concepto de muerte, empiezan a entender que es universal, que es irreversible, pero
pueden no saber cómo afrontarlo y aquí es donde tendremos que ayudarles. Puede aparecer la culpabilidad y, como hemos dicho antes, pues hay que evitarla, esa idealización del fallecido, y pueden adquirir un rol adulto que hay que evitarlo a toda costa. Los niños tienen derecho a seguir siendo niños. Es muy útil hablar con ellos, preguntarles otra vez cómo se sienten y cómo piensan, porque de esta manera es muy útil saber qué les está pasando por la cabeza, ¿no? Si están pensando alguna cosa rara que no tiene sentido y aclarárselo. En la adolescencia, pues hay poco que decir porque el duelo de los adolescentes es bastante más parecido al de los adultos. Pero hay que decir que la búsqueda de identidad propia de la edad, pues, que necesitan saber quiénes son, también que sienten las emociones de una manera más extrema y más intensa, que se junte todo esto con la pérdida puede dar lugar a un duelo complicado, a congelar el duelo, a negarse a sentir estas emociones de pérdida. Y pues hay que ayudarles mucho en este momento, a hablarles, acompañarles en este dolor. Bueno, ahora pasamos a la parte más práctica, donde os voy a dar algunas indicaciones para pasar este momento pues lo mejor posible, lo mejor que podáis. Lo primero que sí que os tengo que decir que es muy importante es no retrasar ni ocultar la noticia, porque en cualquier momento, o sea, en algún momento ellos se van a enterar de lo sucedido. Esta frase es muy importante, es mejor acompañar en el dolor que evitar que sufran, porque así aprenden a integrar ese dolor y a transformarlo en algo mejor, en aceptación, en adaptación. Y ahí os dejo pues unos consejos para afrontar el momento de la noticia lo mejor posible. Os dejo quién debería decirlo, cuándo se debería decir, dónde y cómo. Otras indicaciones que os podemos dar para sobrellevar esta mañana de lo mejor posible es preparar si es una situación de muerte inminente, que hay una enfermedad, pues preparar al niño para esta muerte. No va a ser malo, al contrario, va a preparar, como hemos dicho, va a preparar esos escudos psicológicos que tenemos y, como diremos después, también si se puede participar en el cuidado de esa persona. En estos momentos pues es bastante imposible, pero por ejemplo haciendo unas magdalenas o haciendo algún dibujito y mandándoselo a esa persona si no tenemos contacto con ella. Luego también es muy importante pues no crear esas esperanzas de que vuelva. Participar en rituales de despedida, sobre todo en este momento en el que no podemos despedirnos formalmente en un funeral. Pues por ejemplo haciendo una carta y quemándola o guardándonosla, encendiendo una velita. Bueno, luego os daremos algunas actividades, pero ese tipo de rituales de despedida en la que pues se hace una despedida formal de esa persona. También es muy importante estar cerca del niño o de la niña, llorar con él, dejar que hable, pues acompañarle. Evitar en todo momento que se prolongue esa culpa de la que hemos hablado antes y no ocultar nuestros sentimientos de tristeza, que esto a veces nos cuesta mucho, ¿no? Pero para los hijos es muy importante ver que pueden estar tristes y los adultos son sus modelos y si ven que el adulto está triste, ellos introducen en su mente que ellos también pueden estar tristes y pueden llorar y no pasa nada porque estén tristes. Y pues también pues eso, permitir que tengas recuerdos físicos afectivos del ser querido, como una pulserita o una almohada o lo que sea. Pues para terminar ya con las indicaciones, también es importante responder a las preguntas que nos hagan, sin dar a lo mejor demasiados detalles, con sentido común, pero es muy importante no dejar lugar a esa imaginación, porque en la mente del niño todo es posible, ¿no? Pero bueno, hemos hablado de esto antes. Luego, recuperar la normalidad y las rutinas es muy importante, pero sin actuar como si no hubiera pasado nada. Quiero decir, es muy importante seguir con pues, el horario, que no se prolongue mucho en el tiempo la situación de shock, pero no actuar como si
no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos perdido a nadie, como si no estuviéramos tristes, como si todo fuera feliz, porque eso descuadra, eso no hace nada de bien. Y también, pues como hemos dicho antes, dejarle participar en el cuidado de esta persona que esté enferma, en la medida de lo posible y con mucha creatividad e imaginación. Cosas que deberíamos evitar, algunos errores que a veces, pues sin pensarlo, cometemos y pues pueden no ser lo mejor que podamos hacer. Pues una cosa es ocultar el hecho de una muerte o ocultar la enfermedad. Otra cosa es, pues es lo que hemos dicho antes, aparentar estar bien, actuar como si no hubiera pasado nada, dejar que asuma el niño un rol que no le toque, un rol de adulto o el rol de la persona fallecida incluso, eso pues no es nada bueno para él. Y reñirle por sus reacciones, por ejemplo, si se ha hecho pis en la cama, reñirle por ello no es bueno porque es una cosa que en ese momento no puede evitar y el duelo se está manifestando de esa manera en su cuerpo. Y otras frases que deberíamos evitar son esas de, pues tienes que ser muy valiente, no llores, porque no le permiten sacar lo que lleva dentro. Y también pues frases como se ha dormido para siempre, se ha ido a un viaje largo, está en otro mundo, porque no facilita el concepto de que la muerte es irreversible e incluso puede desarrollar por culpa de esto miedos, por ejemplo, al dormirse, por si se queda él dormido para siempre, o cada vez que alguien se vaya a un viaje tener miedo porque se cree que no va a volver y eso. Aquí os dejamos algunas actividades que podéis hacer con vuestros hijos o vuestras hijas, pues para integrar esta experiencia lo mejor posible. Además, pues como digo ahí, en este momento que estamos viviendo esta cuarentena, es muy importante hacer una despedida, insisto, porque ayuda a integrar la experiencia. Y nada, pues tenéis dibujos para expresar las emociones, pues desde dibujos con lápices hasta con pintura de dedos, pinceles, lo que os ocurra. Luego, pues algún cuento relacionado con el tema. Para los más mayores, escribir un diario con sus sentimientos. Y también os he dejado ahí 2 películas que hablan un poco, pues en las que acontece una situación de una pérdida, un fallecimiento de un familiar. La de Coco está muy bien, es muy actual y además habla de la muerte en la cultura mexicana de una manera muy bonita. Y también estaría, por ejemplo, una película que se llama Up de Disney también, o incluso El Rey León. Nada, también os recomendamos plantar un árbol o una flor en casa. Pues en este momento a lo mejor es un poco difícil, pero con lo que se pueda. También es muy útil, pues lo de la carta ya lo he mencionado antes, pero escribir una carta, guardársela, quemarla, tirarla en el buzón, lo que sea, o encender una velita para simbolizar esta despedida, pues que se ha ido, pero que todavía lo tenemos en el corazón. Bueno, y eso es todo. Para terminar, os he dejado una frase de Isabel Allende, que bueno, pues la tenéis ahí, que dice: la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Porque esto se lo podéis decir a vuestros hijos, siempre que recordemos a esta persona, estará con nosotros. Y mucho ánimo y mucha fuerza en estos momentos y ya está. Decir también que en el dossier adjuntado tenéis pues toda la información redactada e incluso información que a mí se me haya podido decir. Os lo recomiendo que os lo leáis. Un saludo y adiós.